Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas de esta página de Educación Bíblica Mujer y oyentes? Nos volvemos a encontrar para continuar con el estudio del libro de Filipenses, ¿no? Y para recordar un poco lo que vimos en el encuentro anterior, estuvimos primeramente viendo en cuanto a el Señor Jesucristo como el ejemplo supremo y después algunos consejos que el apóstol le daba a la iglesia de Filipo en cuanto a una vida práctica como cristianos, ¿no? El ser obedientes, el usar la palabra, el ser participantes de sus sufrimientos. Y hoy dijimos que en el encuentro anterior, que íbamos a continuar viendo características de Timoteo y de Epafrodito. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y si bien Timoteo y Epafrodito eran pastores de iglesias allí en esa época, nosotras, si bien no vamos a aprender de ellos, el ser pastores, el ocupar un lugar como pastoras, como hijas de Dios dentro del orden de una iglesia, pero sí podemos aprender de sus cualidades como cristianos. Y lo más interesante que pude ver en este tiempo de meditar y estar pensando que compartir con ustedes es cómo Pablo veía a Timoteo y cómo Pablo veía y consideraba a Epafrodito, ¿no? Qué interesante es tener un concepto de nuestra persona, de una personalidad espiritual y de tan ejemplo para nuestras vidas como el apóstol Pablo. Y Timoteo y Epafrodito fueron personas privilegiadas, ¿no? Pensaba yo por el tema de cómo, por el hecho de cómo el apóstol veía cualidades importantes e interesantes, aún sin ellos ser muy famosos como él. Tenía una posición judaica importante, era ciudadano romano, tenía una preparación muy importante, pero sin embargo tenía cualidades que el apóstol pudo apreciar y discernir por el conocimiento que el Espíritu Santo le dio y del Señor Jesucristo hacia la vida de Timoteo y como de todos. ¿No? Sabemos que el apóstol Pablo es uno de los, desde mi punto de vista, uno de los mayores ejemplos a imitar después del Señor Jesucristo, ¿no? Él vivía plenamente en comunión con el Señor. Y eso, sin más, vamos a orar para que poder estar teniendo un hermoso tiempo de meditar rápidamente en las cualidades de Timoteo y Epafrodito. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad y te pedimos que nos guíes para que podamos aprender. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, primeramente vamos a considerar, vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Vamos a buscarlo porque estoy en otra. Efesios, Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 19, dice lo siguiente, ¿no? El libro que estoy meditando o consultando dice el cuidado pastoral, ¿no? Y Pablo resalta y les recuerda a los filipenses ese cuidado que iban a recibir de parte de Timoteo primeramente y el que él mismo recibió de parte de Epafrodito, ¿no? Y dice así, en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros para que luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, ¿no? Recordemos que el apóstol estaba preso, ¿no? En esta oportunidad estaba preso en Roma. Y en el versículo 25 dice, más tuve por necesario enviaros, me pasé, hasta de Timoteo es hasta el versículo 24, después habla de Epafrodito, después vamos a considerar. Y acá podemos ver, hay algunas cualidades que el apóstol resalta de Timoteo, por eso lo envía a él para confirmar el estado de los hermanos en Filipos, ¿no? Y una de esas cualidades que seguramente el apóstol, para él, Timoteo era
una persona de confianza, ¿no? Era una persona a la cual él podía enviar a confirmar el estado de los hermanos, ¿no? Y primeramente, antes de pensar y meditar en las cualidades de Timoteo, debemos recordar que Timoteo es un hijo espiritual del apóstol, porque probablemente en Hechos 14, cuando el apóstol estuvo viajando, recorriendo su primer viaje misionero, en Listra, predicó el evangelio, hubo muchos tumultos, tuvieron que ir de ese lugar y probablemente en ese lugar Timoteo en ese momento haya tenido un encuentro con el Señor, ¿no? Así dicen algunos estudiosos. Pero también es interesante recordar que si bien él nació allí en Listra, Timoteo, vamos a buscar en Hechos 16:1, dice lo siguiente. ¿Por qué decimos que probablemente él ya tomó decisión o recibió al Señor Jesucristo en el primer viaje misionero? Porque cuando Pablo, en el capítulo 16, después vuelve otra vez nuevamente en su segundo viaje, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una madre judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ¿no? O sea, a él ya era discípulo, o sea que ya tenía al Señor en su corazón, ya era un discípulo. Y en 1 Corintios, volviendo a las cualidades de Timoteo, es bueno recordar, les decía que es una persona de confianza. Él también, Timoteo, nació, como les decía, se convirtió al Señor en Listra, pero también tuvo una madre griega, ¿no? No eran judíos, era griego y su papá probablemente, según dicen algunos, no pudo no ser del Señor, ¿no? Por eso es que es muy interesante, según vamos a leer 2 Timoteo 1 del 3 al 5, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, ¿no? Esta carta que le escribió el apóstol a Timoteo. Y dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, trayendo, y después continúa en el versículo, la fe no fingida de tu abuela Loida y tu madre Eunice. O sea que la abuela y la madre de Timoteo eran cristianas, ¿no? O sea que él creció también en una familia cristiana, ¿no? O se convirtieron, no sé los tiempos sinceramente, no les puedo compartir eso, pero tenía el apoyo y el acompañamiento también de su madre y de su abuela, ¿no? Que predicaban y compartían la fe en el Señor Jesucristo. Y volviendo a las cualidades, ahora sí, en cuanto a Timoteo, era una persona de confianza. Y el apóstol Pablo envió a Timoteo cuando, recuerdan que la iglesia de Corinto es una iglesia donde había muchísimos problemas, dificultades, pecados, una iglesia muy carnal, podríamos decir, ¿no? Y en 1 Corintios 4:17, miren lo que el apóstol dijo en cuanto a Timoteo, porque mandó a Timoteo a poder ayudar en esa iglesia a ordenar el desorden que existía en la iglesia de Corinto. Y dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era una persona de mucha confianza para Pablo, porque también compartía sus conceptos en cuanto al Señor Jesucristo, y dice que el cual os recordará mi proceder en Cristo, ¿no? Como también lo hace en todas las iglesias. Timoteo iba a ser un fiel portador del mensaje del Evangelio a los corintios, ¿no? Y otra cualidad de Timoteo es la idoneidad. También Pablo vio que era idóneo, ¿no? Porque en Filipenses 2:20 dice, y a ninguno tengo del mismo, vamos a leerlo bien para no, Filipenses 2, que recién lo leímos, pero vamos a remarcarlo, Filipenses 2:20 dice así, y pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, ¿no? Pero esa palabra idónea acá, cuando dice
le decía que la cualidad que Pablo vio es que era idóneo. Pero también dice acá en el versículo 20, a ningún no tengo del mismo ánimo. Y esa frase del mismo ánimo significa de la misma alma. O sea, da la idea de que tiene ese mismo, un genuino interés en los creyentes, ¿no? Ese mismo deseo ferviente que Pablo tenía, lo tenía también Timoteo, ¿no? Y la idoneidad, ser idóneo, un significado que en el diccionario dice que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o un fin determinado. Timoteo reunía esas condiciones óptimas espirituales, era idóneo, era fiel, era de confianza en cuanto a la transmisión correcta de la palabra y del evangelio, como Pablo lo hacía en todas las iglesias, como le dijo a los Corintios, ¿no? Y aparte lo consideraba fiel. ¿Por qué lo consideraba fiel? Porque dice, a nadie tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese. Era fiel porque tenía un interés genuino en el bienestar y en llevar y predicar el evangelio. Él tenía un interés genuino en la vida espiritual de los hermanos de las iglesias, tanto de Filipos como en este caso cuando también los mandó a la iglesia de Corinto a reorganizar y reordenar el desorden que había allí para exhortarles, para llevarles las palabras tal cual Pablo lo hacía, ¿no? Lo consideraba fiel. Y vamos a ver algunos versículos ahora para ver algunas otras cualidades y algunos conceptos y algunas palabras tan tiernas y dulces que el apóstol nombraba acerca de su discípulo Timoteo. Primeramente vamos a ir a 1 Tesalonicenses 3:2 rapidito para que no se nos haga muy tarde, y dice así: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea que, de acuerdo a este versículo, para Pablo, Timoteo era su hermano, y su hermano en Cristo era su hermano, era un servidor de Dios y un colaborador de él en el Evangelio de Cristo, ¿no? Era un colaborador, colaboraba con él y era su hermano, no estaba en un nivel abajo de él, ¿no? Pablo tenía esa humildad de considerar a todos como el Señor Jesucristo nos veía, siervos al servicio de Dios, ¿no? Y en 1 Corintios 4:17, que recién lo leímos en Corintios, dice, era su hijo amado y era fiel en el Señor, confiaba que iba a transmitir la palabra genuinamente y tenía un interés genuino en los hermanos, ¿no? Y en 1 Timoteo 1:2, vamos a dar vuelta un poquito a las páginas, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Era su verdadero hijo, era un hijo espiritual, ¿no? Probablemente Timoteo, como le dije anteriormente, recibió a Cristo Timoteo recibió al Señor Jesucristo con Pablo, ¿no? Y vamos a continuar en 1 Timoteo 6:11, damos una vueltita de página y dice así: mas tú, hombre de Dios, mas tú, oh hombre de Dios. Pablo consideraba a Timoteo un hombre de Dios, un hombre que tenía una meta fundamental en su vida: llevar el evangelio, confirmar a los hermanos, enseñar la palabra, instruir, no solamente predicar el evangelio, sino ordenar, guiar, conducir. Ocúpate en una parte de otro, no vamos a estudiar las cartas de Timoteo, pero le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿no? Para no desviarse del evangelio. Sabemos que lo que nos permite permanecer en la sana doctrina y en el evangelio puro es el conocimiento de su palabra, porque a través de su palabra conocemos al Señor Jesucristo. Y Pablo consideraba así a Timoteo, un hombre de Dios. Le dice, pelea la buena batalla de la fe, le dice, tiene el título en esta Biblia, huye de estas cosas, ¿no? De la falta de contentamiento, de la impiedad, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ¿no? Que sea un hombre de Dios. Y nosotras podemos ser mujeres de Dios, siguiendo una vida justa, una vida dedicada a meditar en su palabra, a enseñar, a tener, mientras tengamos oportunidades, poner en honra y en alto la palabra del Señor, ¿no? Sin importar las consecuencias, más hoy en día en este tiempo que vivimos, ¿no? Y en 2 Timoteo 1:4-7
vamos a considerar, ahí nomás, termina Timoteo, capítulo 1 Timoteo 6, y en la página siguiente está 2 Timoteo en la Biblia. Algunas cualidades que Pablo tenía, que Timoteo tenía, dice que era muy, acá un diccionario dice que era muy afectivo, tímido y temeroso, ¿no? Por eso es que Pablo, en la segunda epístola, vamos a leer desde el versículo 4 al 7, son versículos muy conocidos, ¿no? Y esos versículos que siempre cuando necesitamos ánimo y fortaleza vienen a nuestra mente si lo tenemos memorizado, dice lo siguiente: deseando verte. En el versículo 3 le decía: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, ¿no? Le hablaba a Timoteo. Y en el versículo 4 dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea, Pablo se acordaba de las lágrimas de Timoteo. O sea que Timoteo era una persona muy afectiva, muy emocional, muy sensible, que podía derramar lágrimas frente a otra persona, ¿no? Qué interesante, ¿no? Mostrar sus emociones, exteriorizarlas, ¿no? Y Timoteo era así. Y dice que trayendo, bueno, volvemos otra vez a la fe, la memoria a la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, ¿no? Por lo cual te ruego que avives el fuego del don que está en ti por la imposición, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no, este es el versículo que muchas veces acudimos y recordamos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Decíamos que, por tanto, en el versículo 8 dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ¿no? Y probablemente era una persona muy tímida y buscando, pensando y meditando en esas cualidades y temeroso. A veces cuando uno es temeroso o tímido, muchas veces tiene esa cobardía y ese miedo de enfrentar determinadas circunstancias, ¿no? Y una definición de cobardía que encontré dice: no afrontar las situaciones de peligro a causa de sus miedos, nos impide actuar, ¿no? Probablemente Timoteo esa cualidad que él tenía de ser muy sensible y tímido, muchas veces le produjo ese temor en enfrentar circunstancias por el Evangelio, o en el ir adelante, en el pastorear como correspondía, o en ir y no importar las consecuencias, predicar el Evangelio. Incluso en la iglesia de Corinto, yo me imagino en una iglesia con todo un desorden, donde uno le va a decir: mira, no, esto es así porque Dios... No, seguramente no fueron muy bien recibidos, pero Pablo confiaba plenamente en sus capacidades espirituales, ¿no? Porque sabía y conocía la enseñanza que él mismo le había impartido también. Y acá lo insta a que no tenga temor, que no te dé lugar a ese espíritu de cobardía y de temor, ¿no? Que muchas veces nos impide actuar. Y en Hebreos 13, al final, vamos a leerlo para confirmar. Al final de Hebreos 13, el escritor de esta carta dice, a ver cuál era, en el versículo 23 del capítulo 13 de Hebreos, al final en las salutaciones, dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a vosotros, ¿no? O sea que también estuvo preso a causa del Evangelio Timoteo, ¿no? Por eso el apóstol también: no tengas miedo, no tengas... que ese temor, ese miedo no te impida hablar y llevar adelante el Evangelio, ¿no? Qué hermosas cualidades en cuanto a Timoteo, ¿no? Y no vamos a estudiar la epístola de Timoteo ahora, pero qué hermosas y qué ricas que son para la juventud, ¿no? Para aquellos que están creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Y hay un versículo en 1 Timoteo 4:12 que Pablo le escribió, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, decía, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿no? Cuántas cosas que encierra ese versículo. Y otra de los personajes que hoy queríamos tocar brevemente es Epafrodito, ¿no? Epafrodito, vamos a volver a Filipenses, así leemos la parte que le compete a Epafrodito, y dice lo siguiente en el capítulo 2, a partir del versículo 25, dice: Epafrodito significa encantador,
¿no? Esa palabra. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, decía Pablo, ¿no? Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, ¿no? Y acá dice que Epafrodito era el mensajero de los filipenses. Epafrodito seguramente fue a ver a Pablo llevándole, muchos dicen, una ofrenda, ¿no?, de parte de la iglesia de Filipo, y se enfermó. Pero miren, lo que queremos hacer énfasis es que Pablo lo llama mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Y en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando son hijos de Dios, somos hermanos en la fe, ¿no? Y voy a leer una frase interesante que está en este libro, de un comentarista. Dice que esa palabra hermano, dice mi hermano, es la misma palabra, y dice que literalmente esta palabra significa del mismo vientre, la palabra hermano, y se refiere a un origen común. Un origen común que habla de un nivel común. El gran apóstol, el apóstol Pablo, dice, se pone a sí mismo en común nivel con este humilde hermano en Cristo, quien es Epafrodito, ¿no? Quien era el mensajero de los filipenses a Pablo. Y es así que el cristianismo nivela las distinciones artificiales terrenas y coloca a todos, ricos y pobres, nobles y campesinos, sabios y analfabetos, en el mismo nivel. Coloca a todos los creyentes en el plano más elevado, es decir, en los lugares celestiales en Cristo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que el apóstol tiene esa actitud hacia Epafrodito y cómo considera. Qué interesante que nosotras podamos imitar esas actitudes, ¿no?, que muchas veces nos faltan como hijas de Dios, ¿no? Si conocemos un poco más, nos consideramos muchas veces superior al hermano, no consideramos que somos hermanos, que venimos del mismo vientre, que somos espíritu, no del mismo vientre en el sentido literal de que somos de la misma madre biológica, sino fuimos engendrados de la misma forma espiritualmente, somos hijas de Dios, tenemos el Espíritu Santo, compartimos, dice, los lugares celestiales en Cristo, ¿no? O de acuerdo al lugar que puedan ocupar en una iglesia local, ¿no? Qué interesante que es considerar, tener esa actitud interior, que si tuviéramos esa actitud interior genuinamente, qué lindo que sería la vida cristiana, ¿no? Habría mucho menos diferencias, mucho menos amarguras, mucho menos competencias, mucho menos envidia, mucho menos engreimiento, no sé cuánto menos orgullo, cuántas cosas podríamos simplificar con esto, si tenemos un poquito el deseo de imitar estas actitudes de Pablo, de considerar así a una persona como Epafrodito, ¿no?, que no se nombra una sola vez en la Biblia, creo, pero que como el apóstol y el Señor se encargó de que este registro y estos conceptos del apóstol hacia estos hermanos queden realmente bien registrados en la palabra. Nada escapó de su control, ¿no?, al escribir las escrituras. Y también lo consideraba un colaborador, dice, ¿no?, en este versículo. Mi hermano y colaborador, o sea que estaban a la par, trabajaban a la par. Compañero de milicia, o sea que se pone a su mismo nivel, un compañero de milicia, o sea, dice acá que son, la expresión compañero de milicia se refiere a dos soldados que tienen el mismo rango en un campo militar, no había diferencia.
Dice, en el campo de batalla contra las tinieblas, el pecado y Satanás, todos los cristianos somos simples soldados de Jesucristo que recibimos órdenes de nuestro Señor, ¿no? Somos simples soldados de Jesucristo. Y a veces ponemos grados, ¿no? En la iglesia, qué muy interesante que es eso, ¿no? Y cuánto daño que hace a hermanos, a creyentes, a cristianos, cuánto tropiezo, ¿no? A hermanos. Pero bueno, hay esos hermanos quizás, obvio que todos vamos a rendir cuenta delante del Señor, pero qué interesante que es considerar estas actitudes del apóstol nosotras como hijas de Dios, oyentes de esta página, ¿no? Y continuemos, para ir terminando, dice que también era ministrador de mis necesidades. Termina diciendo, hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mensajero tiene que ver también con esa palabra, significa, es la palabra apóstol, que fue enviado como una comisión especial. No significa que Epafrodito fue un apóstol, sino que Pablo le da en un sentido amplio, ¿no? En un sentido práctico, interesante, porque sabemos que los apóstoles fueron 12 nada más. Y vamos a continuar, dice ministrador de mis necesidades. Y esa palabra ministrador de mis necesidades es la palabra leiturgon, no sé si se lee así, leiturgon o leiturgon, y se usaba en referencia al servicio realizado por los sacerdotes levíticos en el Antiguo Testamento. O sea que Pablo consideraba el servicio o ministerio realizado por Epafrodito a su favor como algo que tiene el mismo nivel sagrado que el servicio sacerdotal frente al altar, ¿no? Allá en el Antiguo Testamento, los sacerdotes levíticos. O sea que lo considera, lo pone a ese mismo nivel. Para él era algo sumamente importante, era el ministrar esa necesidad espiritual y que en este caso se tradujo en una ofrenda aparentemente, ¿no? Qué interesante que era esa actitud que tuvo Epafrodito y también la actitud de reconocimiento de esa actividad de Epafrodito de parte del apóstol, ¿no? Y para terminar, ¿qué podemos considerar y sacar de estos dos ejemplos, ¿no? ¿Cuántas cualidades? Hijo, verdadero hijo en la fe en cuanto a Timoteo, hermano, servidor de Dios, colaborador, hombre de Dios, fiel, idóneo, hombre de confianza, ¿no? Y dijimos que estos dos personajes bíblicos fueron pastores, ¿no? Que ministraban, y nosotras, como hoy mujeres, no vamos a ser pastoras. Dios no ha establecido un orden pastoral para las mujeres dentro de la iglesia local, pero podemos meditar en las cualidades de estas dos personas, podemos tener también buscar de desarrollar esas capacidades, porque no es solamente para los pastores, si bien tienen esa obligación espiritual delante de Dios y moral delante del Señor, de tener estas cualidades, ¿no? En su vida, en su servicio. Pero nosotras como mujeres de Dios podemos desarrollar la fidelidad, la confianza de pastorear y cuidar nuestros hogares, nuestras familias, cuidar a nuestras hermanas, orar por ellos, interceder por ellas, interesarnos genuinamente en sus problemas, ¿no? Y miren qué interesante la actitud que tuvo Epafrodito. Epafrodito dice que estaba triste porque no quería que los filipenses se enteren que él había estado enfermo, que había estado pasando una dificultad. No quería hacerles una carga, ¿no? Y muchas veces, nosotras cometemos el error y el pecado, ¿no? De ponernos mal porque los demás no se interesan en lo que nosotros estamos pasando, ¿no? O nos ponemos, nos sentimos como que no somos queridas o amados, que no se interesaron en nuestra persona, y no prevalece en nosotras el deseo genuino hacia los demás, ¿no? Sino que está nuestro yo, nuestra propia persona, es como que nos encerramos en un círculo vicioso y pensamos solamente en nosotras, ¿no? En lo que me pasa a mí, en lo que yo tengo, en lo que estoy viviendo, en lo que me pasa, en lo que sucede en mi familia, en cuánto sufro, en cuánto estoy, y no tenemos esa actitud de Epafrodito, de que no quería ser una carga
a los hermanos de Filipo. No quería que se enteren que había pasado de dificultades. Él quería hacerles de bendición, quería ministrarles, quería servirles genuinamente. Y qué difícil, ¿no? Hoy en día, actualmente tenemos muchos privilegios y muchas libertades para servir el Evangelio y es muy fácil, pero nuestro egoísmo, nuestro hedonismo también, muchas veces nos impide, nos lleva a perder el gozo, ¿no? Porque nos centramos en nuestra propia persona, sea cual fuere la circunstancia, sea familiar, sea económica, sea con un hijo, con un esposo, lo que fuere, lo que vivimos nosotros muchas veces es mucho más grande para que nos bloquea totalmente, que pensamos que debemos y tenemos los privilegios y que todos a nuestro alrededor nos tienen que prestar atención, ¿no? Y nos olvidamos que estamos puestos para servir, ¿no? Y qué hermoso que es considerar estas actitudes, primero de Timoteo, de Pablo y del apóstol, ¿no? El gran ejemplo del apóstol Pablo y del reconocimiento a estos dos hombres de Dios, Timoteo y Epafrodito, en un amor, en un interés, en un deseo genuino hacia las hermanas, hacia los hermanos de Filipo, en este caso, ¿no? Que podamos, como hijas de Dios, las hermanas que puedan escuchar este mensaje, buscar y meditar en nuestro interior de ver cómo nos estamos conduciendo y cuáles son nuestras motivaciones y que podamos revertir esas prioridades interiores en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la entrega y al compromiso, ¿no? Porque nada de lo que podemos pasar en esta vida es mucho más grande de lo que el Señor pasó por nosotros, e incluso mismo el apóstol Pablo, ¿no? Hoy en la hora silenciosa que meditábamos en ese viaje que va viajando a Roma, en esa turbulencia, en esas naves tan precarias, qué difícil que habrá sido, ¿no? En ese tiempo comentábamos hoy acá en casa, qué difícil que habrá sido pasar el frío, el hambre, es realmente inimaginable. No sé si nosotras en este tiempo, si pasáramos esas situaciones, tendríamos ganas y deseos de hacer algo para Dios. Seguramente nos encerraríamos en lo que nos está pasando y nos olvidamos del servicio, nos olvidamos de las hermanas, nos olvidamos de los que necesitan y siempre buscamos lo que está centrado en nosotras mismas, ¿no? Que podamos rever y considerar esa situación en nuestras vidas y analizarnos, ¿no? Para ver y tener y buscar día a día de desarrollar estas cualidades espirituales, ¿no? Para la gloria del Señor. Y a vos, amiga, oyente de esta página, que puedas escuchar este video, te animo a que puedas tener un encuentro con Cristo, que puedas no tener ese espíritu de cobardía, de no querer creer en el Señor Jesucristo. Hoy en la hora silenciosa meditaba o ayer creo que fue, en Festo y en Antipas y todos los que cuestionaban a Pablo y lo enjuiciaban, que le dijo, por poco me persuades de ser cristiano. Estuvo a punto de creer, ¿no? Y muchas veces escuchamos la palabra, escuchamos de Jesucristo y estamos a punto de creer que necesitamos salvación, de creer en Jesucristo como Salvador, de creer que Jesús resucitó de los muertos y triunfó sobre el pecado, que necesitamos salvación solamente en fe. Estamos a punto, pero siempre nos impide creer genuinamente y perdemos la oportunidad, pierden la oportunidad los que no creen. Así que te animo a vos que puedas escuchar, que creas, que no dejes pasar este tiempo hoy. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que si estás a punto de creer, toma la decisión, créelo genuinamente, que esa decisión tiene trascendencia eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no? Oremos, amigas, hermanas, espero que les haya sido de bendición. Nos excedimos unos minutitos, pero realmente es bueno meditar y pensar en estas cualidades del apóstol Pablo. Espero que les haya sido de bendición y oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, por el ejemplo de Pablo, por el ejemplo de Timoteo, de Epafrodito. Y te pido que bendigas a las oyentes de esta página, a las que son cristianas, tus hijas, que les sea de bendición, que puedan considerar su vida delante de ti, y a los que puedan escuchar y no te tienen como Salvador, que puedan tomar una decisión por Cristo. Te agradezco por este día y por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, amigas, oyentes de esta página, nos veremos en el próximo encuentro de Educación Bíblica Mujer, continuando con el estudio de Filipenses, y esta vez vamos a comenzar con el capítulo 3 de Filipenses. Un placer volver a charlar con ustedes y a
compartir este tiempo. Nos vemos, que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones, chao, chao.